como les estaba comentando yo, el tema, por eso, como les iba diciendo yo, estoy haciendo una capacitación. Ya, vale. Salgo como a las 11:30. Chau. Ya, como les iba mencionando, Sondas es un sistema integrado, José, que incorpora todas las áreas que están relacionadas con el trabajo en obra. Es un sistema diseñado para administrar la obra en su totalidad. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos vamos acá en el centro de proyecto y obra del GPO, control de presupuesto, hay un cuadro que se llama el consulta disponible, que para todos los efectos de administración representa como el corazón del centro de gestión Sonda. No sé, ¿por qué? Porque aquí es donde cada una de las áreas, o el administrador en este caso, puede visualizar el avance, lo gastado, lo disponible de cada una de las áreas, ¿cierto?, de su centro de su división. En este caso, en el caso de Flavio, usted va a ser vía CK1. Entonces todos los administradores ingresan acá y van a ver cuánto tienen en disponible, cuánto era su presupuesto en materiales, cuánto era su presupuesto en subcontrato, cuánto era su presupuesto en mano de obra, hablando del área de recursos humanos, cuánto era su presupuesto hablando de gastos administrativos, de gastos de maquinaria. Está todo segmentado. Si tú te fijas, este es el consulta disponible. Y acá tiene 5 grandes familias, ¿cierto? Que los materiales, como te decía, mano de obra, subcontratos, subcontrato maquinaria y gastos administrativos. Para cada uno de ellos el sistema o el proyecto vía CK1 tiene este presupuesto, ¿cierto? Que es el presupuesto final para poder ejecutar la obra. Y basado en ese presupuesto, ¿cierto?, en la medida que avanza el proyecto, tiene un avance real, tiene un avance programado, tiene un costo real, que es lo que lleva gastado y pagado a la fecha, y un disponible en cada una de las áreas. Para entender un poquito más este cuadro, cuando hablamos de costo real, estamos hablando de todos los costos que ya han sido imputados o pagados. Por ejemplo, cuando en el caso de los materiales, ¿cuándo se va a costo real un monto o las lucas, ¿cierto? Cuando se paga la factura, se va a costo real, ¿cierto? Y en el caso de recursos humanos, ¿cuándo se va a costo real? Cuando nosotros hacemos la centralización, después que pagamos a fin de mes, hacemos la centralización de remuneraciones y ahí nosotros hacemos el traspaso de las remuneraciones al GPO y en ese minuto se va a costo real, ¿ya? Y se ajusta aquí en costo real. El resto, por ejemplo, el comprometido, tiene que ver con lo que yo ya, valga la redundancia, he comprometido para gastar, ya sea con guías de despacho, con gente que yo tengo contratado en la obra. Por ejemplo, en el caso tuyo, tú eres el encargado de calidad o el jefe de oficina técnica acá, y tu sueldo, por un ejemplo nomás, por ejemplo, es de 700 lucas. Y yo esas 700 lucas las tengo proyectadas por 10 meses que va a durar la obra. Entonces mi comprometido para ti son 7 millones de pesos y eso se acumula por cada uno de los trabajadores de la obra. Y eso lo configuramos mediante fechas en el GPO y todo una pega que hacemos nosotros como recursos humanos. Y el avance real, por ejemplo, el avance real, con avance programado no se trabaja porque acá en el sistema nosotros no trabajamos con avances con fecha. No programamos fechas dentro del sistema porque se complejizaría 1000 veces y no tenemos los HH para hacer esa pega. Pero sí se hace un avance real, que el administrador todos los meses él tiene que tomar cada una de las partidas del presupuesto y decir, esta partida avanzó 10%, esta partida va en el 50%, esta partida ya está en el 100%, esta partida está en 0%. Y ese avance... Es que veo que se ingresa semanalmente. No sé cómo lo ingresa Flavio, pero ese avance real, después el sistema hace un cálculo y dice, ya, como avance real en el área de mano de obra llevamos tanto, como avance real en materiales, tanto, en subcontrato, tanto. ¿Ya? Pero es un dato que ingresa el administrador manualmente todos los meses. Y en el caso de los subcontratos, o sea, y la mecánica aplica para cada uno de los ítems. Subcontrato, mano de obra, en términos de costo real, avance real y el comprometido. ¿Ya? Y este de acá sería el disponible que le queda a la obra en cada una de esas familias. Lo que a nosotros nos interesa hoy día es ver el tema de subcontrato de servicio.
En el tema de subcontratos, si tú ingresas acá, te va a mostrar cada una de las partidas que está asociada a subcontrato con el costo, con lo que tenía, con el costo de presupuesto, el comprometido, el real, el disponible y la diferencia. Ahora, esto mismo nosotros les voy a mostrar otro menú, aunque después no los van a ver, pero en el fondo para que puedan entender el concepto. Que tenéis como un negativo en diferencia, y decir que están con saldo fuera ya del costo. Es que mira, veamos, es que por eso digo, no es tan claro este informe. Mira, vamos a otro informe que tú lo encuentras acá en control de presupuesto, operaciones del presupuesto, requerimiento de recursos. Aquí en requerimiento de recursos me van a aparecer todos los montos que están asociados a subcontratos o a maquinarias dentro de la obra. ¿Ya? Porque como nosotros vamos a estar viendo subcontratos, hoy día lo que nos trae a colación es subcontratos. Si ustedes se fijan acá, aquí me aparece más claramente, tú podrías tener, o sea, de hecho la idea es que tengas este detalle, por ejemplo, si tú no tienes acceso, que me lo pidas a mí, se lo pidas a Flavio, que le pidas mensualmente porque este te da la visual real de cuántas lucas te quedan a ti en cada una de las partidas de la obra. Porque puedes decir, oye, tenemos que hacer el subcontrato de maquinaria o tenemos que hacer el subcontrato para la pavimentación o para las áreas verdes. Entonces tú revisas acá cada una de las partidas, ¿cierto?, de la obra, y lo podemos bajar inclusive a Excel. Para facilitar en el fondo la revisión. Más rápido. Entonces tú acá en el Excel tú puedes buscar, ¿cierto? Y te aparecen las partidas, ¿cierto? El disponible y el total del que había en el presupuesto en el tiempo o al inicio de la obra. Si te fijas, hay muchas partidas que ya están en cero y que fueron ocupadas sus platas para efectos de subcontrato. Pero hay muchas que les quedan lucas. Pues en este minuto tú disponible de lucas que no han sido ocupadas en el presupuesto, tenés 731 millones. Que esas son las lucas que hay disponibles para efectuar sus contratos de servicio. Ahora, igual tiene que haber una comunicación directa con el administrador, porque si tú te recordáis en mano de obra, me parece que estábamos en negativo en el disponible. Porque puede ser que muchas veces se hayan ocupado platas de subcontrato o sea, se hayan efectuado pegas que estaban diseñadas inicialmente para hacerlas como subcontrato, pero se hicieron a través de mano de obra. Generalmente pasa que, no sé, porque los albañiles están considerados como un subcontrato de albañilería y que después, da la premura del tiempo, la imposibilidad de tener un contratista bueno, contratáis 10 albañiles por la casa y así la pega. Entonces, claro, se te dispara el presupuesto que tenías ahí hecho en mano de obra, te pasáis de lo disponible que teníais, pero te quedan disponibles lucas en subcontrato y lógicamente después en alguna etapa del proyecto el administrador tiene que hacer un cambio de ingeniería y traspasar esas lucas al otro lado para ir cuadrando y regulando bien el tema del presupuesto. ¿Ya? Pero básicamente estas son todas las partidas que están asociadas a lo que es subcontrato. Ahora, voy a ir un poquito más atrás para que tengamos la base completa para entender el sistema. Si nosotros nos vamos acá a control de presupuesto, planificación, a este que se llama presupuesto control, yo voy a buscar la obra Villaseca 1 y en definitiva cuenta lo que vamos a ver aquí. Este es el presupuesto de la obra, ¿ya? Con cada uno de sus familias y sus nodos y toda la cuestión. Por ejemplo, en el caso de obras preliminares, ¿cierto? Si tú te fijas, están las oficinas, las bodegas, los galpones, piezas de trabajadores, todo lo que tenían que hacer en su minuto. Y todo presupuestado. Por ejemplo, la bodega está acá con los clavos que se van a gastar, las maderas que van a utilizar, las planchas que van a ocupar, todo. Y el subcontrato que la va a hacer. No sé si se fijan, está todo incluido. Sí. Entonces lo que hace el sistema después divide. O sea, los de logística obviamente trabajan con la parte logística de los clavos, de esto, y nosotros tomamos la parte nuestra que es subcontrato. Pero en el fondo el sistema está todo incorporado en el presupuesto y estas partidas son las que después se dividen y se son traspasadas a través de la bolsa que yo les mostré al módulo de subcontrato para generar los contratos de prestación de servicios respectivos. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Ya.
Esa es como la base para entender cómo funciona el sistema, o sea, dónde están metidos los presupuestos, las partidas. No sé si me entiende. Ahora, no necesariamente, por ejemplo, esto está diseñado como subcontrato de albañilería o subcontrato de urbanización y ahí está toda la plata. No, no es así. Está como más desglosado, o sea, no sé, pues instalación, tubería, tantos milímetros, sector tanto. Instalación, UDP, bla, 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 bla. Instalación, cámara de esto. ¿Me entendiste? Está desglosado paso a paso con cada una de las... Es como pasar la información del presto acá. Claro, no, si del presto lo traspasan, pues lo hacen en el presto y lo suben acá. Todo el agua completo con la mano de obra y traspasado. Exactamente. Y si tú te fijas, aquí está como desglosado, ¿cachai? Entonces, no necesariamente cuando tú has sido un contrato de prestación de servicio o un contrato del sistema de urbanización, está todo junto. Entonces, tú tienes que ir buscando una a una las partidas. A ver, esta partida que me están presupuestando, ¿a qué corresponde? A esta. Y sacáis las lucas de ahí y armáis tu línea y la subís al sistema. ¿Cachai? Y ahí van a ir entendiendo cómo funciona. Ya, en definitiva, cuenta, ese es como la base para empezar a trabajar en subcontratos. Entender cómo funciona el sistema, cuál es la operatividad que tiene en sí mismo. Y si nosotros nos vamos acá a GPO, siempre en GPO, nosotros tenemos un menú que se llama subcontratos. Dentro de este menú de subcontratos está todo lo que tiene referencia al área de subcontratos. No se refiere solamente a subcontratos, se refiere a estado de pago, la administración de los contratistas y todo lo que conlleva. Por ejemplo, aquí en el primer menú nosotros tenemos los tipos de servicios que prestan los contratistas, los tipos de garantía, que básicamente nosotros no utilizamos mucho de estos menús, ¿ya? Lo que nosotros utilizamos, casi yo diría lo único que se utiliza en este sistema hoy, actualmente, es esto que es el menú de contratista. Cuando nosotros vamos a ingresar un contrato, el sistema nos pide que el contratista esté ingresado en el sistema. Entonces, si el contratista no está ingresado, si es un contratista totalmente nuevo que nunca ha trabajado en constructora, idealmente uno va acá al menú de contratista, ¿cierto? Y le va a aparecer esta pantalla. Y nosotros acá le colocamos nuevo. Y aquí colocamos el RUT del contratista, la razón social, el nombre fantasía, el giro que tiene, qué relación es, si es interno o externo. Porque tiene estas dos características, porque por ejemplo nosotros tenemos Constructora 3L, brinda servicios de contenedores, de maquinaria. Como partida interna de claro, la empresa. También podría ser un cliente. Claro. La actividad económica, si emite o no factura, si es nacional o extranjero, si consolida este pago sí, y este porcentaje de tolerancia no se usa, pero generalmente fue diseñado en algún minuto para que nosotros pudiéramos decir este contratista es bueno o es malo o es penca, no sé. Pero ¿y cómo manejaría ese porcentaje? No, es que no se usa, porque nunca se ha definido cómo se va a usar. Entonces eso no sé. Después cuando tú llenas estos datos y guardas, se te abre. O sea, podemos decir que no le afecta directamente para las lucas. No tiene ninguna. Es como una calificación que da. Es como una calificación interna para nosotros, pero no tiene ninguna injerencia en el funcionamiento como tal del sistema. Después cuando tú llenas los datos iniciales del contratista, guardas y le colocas sucursal. ¿Ya? Y en la sucursal te abre de nuevo nombre de la sucursal, dirección, teléfono, para efectos de los datos ya que van en la facturación, porque después de estos mismos datos el Miguel Martínez en Oficina Central a través de sondas generan la facturación electrónica, ¿ya? Y servicios que prestan, y hay como 4 familias que no sé, por obras preliminares, pero que no tienen mucha trascendencia, pero un nombre global, ¿no? Claro, pero es a prueba de, no tiene ninguna ciencia, uno lo integra y listo. Ya, pero básicamente es eso, uno aquí crea al contratista en el sistema. Posterior a que uno ha creado al contratista en el sistema, uno se va acá a transacciones, de proyectos, en subcontratos, subcontrato no, está ahora. Transacciones, gestión de proyectos, subcontratos, y pasamos al segundo menú. ¿Se acuerdan que arriba solamente vimos contratistas? En el segundo menú tenemos estas 6 familias. Este menú, mantención subcontratos de servicio, es el menú que se utiliza para crear los subcontratos.
Cuando nosotros creamos un subcontrato, nos vamos acá a mantención de subcontrato de servicio, presionamos mantención de subcontrato de servicio, buscamos el proyecto. En este caso vamos a trabajar con otro proyecto, un proyecto de prueba para poder crear un subcontrato ficticio y todo el cuento, ¿ya? Nos vamos a empresa de prueba, que en este caso sería constructora, y nos vamos a capacitación, ¿ya? Y tenemos este contrato que estaba siendo creado, ¿cierto? Pero nosotros vamos a crear uno nuevo. Para crear un subcontrato de esto, nosotros presionamos aquí la tecla nuevo y nos aparece esta pantalla, que es la pantalla inicial. Si ustedes se fijan, solamente está activada esta pantalla. Una vez que yo lleno esta pantalla y guardo, se me activan el resto de las pantallas siguientes, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de título de trabajo, estamos hablando de del nombre del subcontrato en sí, del que caracteriza. Por ejemplo, Patricio Valenzuela, ¿cuál es su contrato? Yesos y pinturas. Dependiendo de la cantidad de contratistas que estén ejecutando la tarea, podría colocar yeso y pinturas Valenzuela, o yeso y pinturas 1, yeso y pinturas 2. Para separarlo. Claro, para tú identificarlo en el subcontrato que vayas a pagar. Después tú vas acá, por ejemplo, ya, capacitación, va a aparecer el nombre de la constructora o el nombre de Villaseca 1. Después tipo de servicios. Después si es cliente externo o interno, generalmente es externo. ¿Va a comprar algo, Francisco? Pase. Yo no creo que liquido. Continuamos. Entonces, si ustedes se fijan, cliente externo, el nombre, el tipo de impuesto IVA, siempre, empresa, constructora 3L, factura por cuenta de tercero. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros le facturamos o que ellos facturan? La factura por cuenta de tercero es la que nosotros creamos, por lo tanto, generalmente sí. Ya se le generamos nosotros, que no te lo digo. Claro, generalmente sí. Cuando es no, por ejemplo, Margas, que es un contratista grande y consolidado, Patricio Valenzuela, no, Juan López, que él tiene su empresa y él factura, pero los contratistas tienen que decir que ellos facturan. Y nosotros como encargado de recursos humanos tenemos que preguntar y tener clara esa información también. Porque nosotros somos los que generamos los estados de pago oficina central, los que tenemos que enviarle las facturas para que ellos... Si no fuera con factura ahí. Si le colocas no, si tú le colocas no, cuando tú hagas el estado de pago te va a aparecer con IVA, no con IVA retenido. Cuando tú le colocas sí, cuando ellos tienen factura. claro, cuando tú le colocas sí, Y nosotros retenemos el te IVA. aparece monto neto 700.000, IVA 140.000, monto total 840, retención de IVA 140.000, monto neto a pago 700.000. Y así te aparece el estado de pago. O si no, te va a aparecer sola... 840 y 840 pagos. Exactamente. Ya. Entonces le colocamos sí. Número de requisición siempre va a ser el fijo de la obra. Siempre va a ser el mismo. Tú cada vez que crees va a haber el mismo número y no se modifica. Vos sabés, en este caso voy a hacer acá el número 10 también, siempre 10. Claro, pero en este caso no me acuerdo cuál es el número de esta obra. No, pero el que salga ahí, ¿a ese qué es el se que refiere? ¿A qué se refiere esto? A esto. 30, 90. A esta bolsa. Esta bolsa, 40 me parece que era el número, 41, ¿te acordáis? Es como la cantidad de subcontratos, ¿no? ¿Sí? No, es como el número de identificación de la bolsa de lucas que tú traspasaste al módulo subcontrato. ¿Es como el centro de gestión? No. Imagínate una bolsa de lucas, una bolsa llena de plata. Sí. Y esa bolsa de plata tiene un número 10. Sí. Y esa es el número de requisición. Parece que el 30. Nada más que eso. Me parece que era 41, no me Yo así. diría que el 30. Ya, O siempre se va a mantener el mismo. exactamente. Esto va a estar en estado digitado. No va a aparecer nada porque no hemos creado nada todavía. Y acá es donde nosotros creamos o buscamos al contratista. En el caso de que esté ya indexado a la empresa. Claro, y nosotros, por eso que siempre tenemos que verificar si es un contratista antigua, lo digitamos acá, o si no, lo creamos. Y aquí nosotros tenemos la base de datos, podemos meter directamente el root del contratista para crearlo, o ir a buscar acá y elegir el contratista que en el fondo. Supongamos que el contratista es Celso Meléndez. Ya, Celso Meléndez, bla bla bla, la fecha de ingreso del contrato, la moneda
la moneda de presupuesto y el día de pago. Generalmente nosotros le ponemos 30 o 15, dependiendo. Pero aquí... ¿La fecha sale automáticamente ingresante? Sí, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, ahí aparece automático la fecha de ingreso del contrato al sistema. Cuando estoy ejecutando Cuando la estoy obra. recién haciendo el tema. Claro. Cuando hablamos de día de pago, en algún minuto se pensó que a unos contratistas le iban a pagar los 15 y a otros los 30. Ya. Sueños, pero en el fondo tú le puedes poner aquí un número, puede ser 15 o 30, no tiene ninguna trascendencia. Cuando hablamos de moneda de subcontrato, sí tiene trascendencia. Algunos les pagan 9. Yo no tengo conocimiento de un contrato que se haya ingresado en UEFs al sistema. Ya. Sí, por ejemplo, contratistas grandes como Tierra Andina, que es un contratista tremendo ahí en Parador de Funtua, que es un contratista que eran como 300 millones el presupuesto de sus contratos. Ellos mandaron un UEF y nosotros los traspasamos a la UEF del mes y lo metimos al sistema en pesos. Bueno, apenas Ahora, viendo todo siempre en pesos. pero el sistema está diseñado que si tú ingresaras un subcontrato en UEFs, tú tienes que ser súper claro con la fecha en que te llegó la cotización. Porque para efectos de cálculo, lo que va a hacer el sistema siempre va a ir a buscar el anterior, pero el valor de esa UEF, de la fecha de cotización. No te lo va a calcular. Si me utilizaron el presupuesto el lunes, que fue 4, Claro, siempre que fue el 4 de... Porque si no hiciera eso, la UEF de 6 meses atrás es diferente, entonces los precios se te van a las nubes. Entonces la gente te trata de presupuestar en UEF, pero tú al final mantenías el precio original y le pagáis el precio original. ¿Ya? Entonces, fecha inicio cuando tú sabes... Mira, generalmente todo se ingresa post contrato. Pero tú le pones la fecha inicio acá y un estimado de la fecha de término. Por ejemplo, el subcontrato de organización sabéis que va a empezar en diciembre y va a estar terminando recién en abril. Le ponéis 30 de abril del 2015. Y en caso de, por ejemplo, lo que pasa siempre cuando se prolongan las cosas, tenés que andar aquí. No es necesario. Ya. Entonces, después que tienes llenas estas pantallas, en este caso las vamos a poner. Ahí donde se pone la fecha, acá donde dice fecha de inicio, es cuando empiezan los trabajos, no cuando ingresó como arriba. No, pues esta es la fecha de ingreso del contrato electrónico al sistema. Y acá, Vamos a ponerle el 12, la otra que es el lunes. semana. claro, y aquí es la fecha de inicio de las faenas. ¿Cuándo comienzan a trabajar en obra? Exacto. ¿Cuándo terminan? ¿Y cuándo Ya. cotizó? Exactamente. Ya. Tenemos llenada la pantalla, guardamos. Y te fijas que se Ahí se activaron las otras pantallas. En anticipos y glosas. Anticipo son lucas que la empresa le otorga a contratistas de repente que son más antiguos, que tienen más prestigio dentro de la empresa, que ya tienen un rodaje. Y por ejemplo, un ejemplo, el subcontrato de instalaciones eléctricas. El gallo, para poder hacer la instalación eléctrica, tiene que comprar materiales, tiene que hacer un montón de cosas, y para poder avanzar le dicen: ya, yo te voy a avanzar el 20% de tu presupuesto. Y si tu presupuesto son 50 millones, le dicen: ahí te doy 10 millones de anticipo. Entonces, ¿cómo se configura eso? Perfecto, porque después lo vamos a ver cómo funcionan los estados de pago. Primero vemos cómo se configura acá. Tú colocas acá el anticipo y tú eliges el anticipo que le quieres dar. En este caso el 20%. El 20 es lo máximo que te da. Me parece que el sistema está con un 40. No me acuerdo Hasta bien. un 40. Hasta un 40 me parece, no estoy seguro porque... Obviamente te atención siempre sea ante un administrador o Claro. un gerente. ellos deciden que el cuento del anticipo igual tienen que dejar cheque en garantías. Hay un procedimiento súper complejo a nivel de tesorería, ¿ya? Pero eso lo ven los administradores. Y esto no se llena, ¿ya? Porque en el fondo no se utiliza. Y esto tampoco, o sea, podría ser... Fue creado para hacer ciertas cosas, pero no es utilizable. Solamente tú pones el porcentaje y lo guardas, ¿ya? Y tú tienes el 20% de anticipo. Después, retenciones. Las retenciones son aquellas que se le imputan al contratista como descuento El porcentaje que uno se guarda en el caso por razones técnicas. técnicas o de ámbito legal. Y aquí puede ser de un 5 hasta un 7, hasta un 10%. En el caso de la constructora casi siempre es 5 y 7. Esos son los márgenes que se trabaja dependiendo del contratista, porque si las pegas son muy costosas, si el contratista, por ejemplo, si le haya dado urbanización a un contratista que no conocí, puta, le tiráis 7%.
porque en el fondo tenés que asegurarte que no te vaya a dejar botado, si te deja mal a las pegas, de tener lucas donde reparar y todo eso. Tú eliges el porcentaje, ¿Ese porcentaje la lo periodicidad elegimos que es importante. ¿Nosotros o lo elige No el administrador. el administrador? Al momento de hacer el contrato, al momento de llegar a ¿Ese acuerdo. contrato siempre lo va a hacer el don Flavio o lo vamos a hacer nosotros? Es que en esta obra se supone que lo hace Flavio todo, Ya, sí. pero puede llegar ahora que usted esté incapacitado, que tú estés incapacitado, que tú lo tengáis que hacer. Ahora, claro, el estado de pago estamos ¿Y cómo evaluamos nosotros el porcentaje? No, pero es que el administrador, cuando él llega a acuerdo con el contratista, le dice, ya, yo te voy a pagar 50 millones por esta pega, pero te voy a aplicar el retención del 7%. Ah, ya. Y todos los contratistas saben. Ya, todo eso te lo comenta antes de que uno genere todo ese tipo de cosas. Exacto, tú tienes que preguntarle. Porque tú cuando vayas a llenar te lo vas a pedir, entonces vas a estar llenando el contrato y no le pregunté, oye Flavio, ¿cuánto le vaya a poner de retención a este contratista? Lo peor que podría pasar es que dijera no le coloques nada, pero no es recomendable. Uno siempre tiene que recomendar que sí, O sea, sí, por lo porque- menos sí. Claro. Bueno, en todos lados podemos decir. Esta periodicidad obviamente no se puede poner al final del contrato por estado de pago. ¿Ya? Ahí se puede hacer también de repente que. Claro, por estado de pago uno lo tiene siempre Sí. el 5%. Eso, porque tú podrías poner al final del contrato y cuando ya le vaya a pagar el último estado de pago le va a retener de un zapatazo todas las lucas. Claro, entonces, Todo lo va a cada dejar. estado de pago uno siempre le paga las 8 cámaras, lo tenéis 5% esos 8 cámaras y las vais acumulando. Sí. Ya, entonces tú le colocas retenciones por estado de pago, el porcentaje y guardas. Y te va a aparecer aquí las retenciones. Documentos no utilizamos este ítem. Y aquí en ítem de subcontrato no hay nada. Pero aquí en la medida que nosotros vamos creando el subcontrato van apareciendo las líneas. ¿Se acuerdan que yo les decía que los ítems están separados? Y van apareciendo las lucas que yo tengo disponibles en cada uno de los ítems. Entonces, este es como un presupuesto de prueba, entonces de repente no calza mucho lo que son la agrupación de partida con los códigos de recursos ni con los... Por ejemplo, dice instalación de faenas en palme eléctrico o artefactos sanitarios en cama de arena o moldura, guardapolvo en cama de arena, ¿no? Ya, pero en el fondo... Ya. Entonces, para efecto de funcionamiento es el mismo. Entonces nosotros nos dicen, ya tenemos el subcontrato de yeso y pintura y vamos a, por ejemplo acá, yeso y pintura, vamos a utilizar esta luca aquí en esta partida. Nosotros tenemos 3 millones para usar. Ya, eso es lo que pasa, por ejemplo, yo lo que he visto, por ejemplo, a mí se me acabó la plata en lo que era en pintura, y me voy, por ejemplo, puta, me sobró plata en la albañilería, La ocupáis y veo que me queda un millón y tanto, me sale 900 lucas, pesco ahí, y la puedes ocupar. ya. Ahora, tienes que estar súper claro con el presupuesto, claro con... Estoy claro, bien el presupuesto de claro. ellos, por la plata que me queda. No, y claro que efectivamente no vas a ocupar más en albañilería. Por ejemplo, en este caso ya estamos claros no, que no hay... eso, en el caso de acá, por ejemplo, ya tengo terminado. Entonces Me tenías... quedan 2 millones de pesos y me faltan 1,5 millones para pintura. Entonces lo ocupáis en pintura. Me voy a- Sí, no hay drama. Entonces ya, ¿qué es lo que haces tú? Si tú te fijas, pinchas acá y tú guardas. Y lo que haces tú es como llevar esas lucas a una pantalla donde nosotros creamos el ítem de subcontrato. En el ítem nosotros creamos, si es yeso y pintura, ¿qué acciones se hacen en yeso y pintura, por ejemplo? Pintura... Pintura puerta. Bueno, lo ponle como primera mano y segunda mano, voy a hacer Ya. primera mano, artículo y eso, así lo Pintura, recorrido, ¿cachai? La primera puerta. mano, casa, B. Ya, un ejemplo, ¿ya? Me tenía un recorrido, entonces. Ahora, siempre cuando nosotros creamos una partida, antiguamente nosotros creamos la partida, le poníamos nombre y descripción diferente. Le poníamos el nombre de la partida, abajo le poníamos una descripción. Pero después nos dimos cuenta que cuando uno crea el estado de pago, en el estado de pago individual, cuando nosotros creamos el estado de pago por directo en el sistema, que después lo vamos a ver, era diferente a cuando uno lo bajaba masivo, que es lo que yo les bajé a ustedes. Ah, y cuando me pasaste toda la lista No aparecía lo mismo, entonces uno le costaba entender qué partida era porque no tenía el mismo nombre. Entonces optamos por colocar en nombre y descripción. Mira, nombre y descripción, nosotros le colocamos el mismo nombre, ya, para efectos de lo que yo le decía. ¿Entendiste el concepto? Sí, sí. Porque para que aparezcan los informes de la misma manera.
Entonces nosotros colocamos el nombre, la descripción y colocamos acá. Nosotros pusimos lo guardé en UF, ¿yo? Sí, me falta nueve. Sí, volví a hacer de nuevo. No, pero en el fondo la mecánica del mismo. Al final es plata con plata, no Es plata con plata. contando. Ya, entonces, supongamos que él tiene 127 UF, que son los 3 millones. Entonces, ¿cuánto cuesta? 3 millones de pesos. Sí. Supongamos que cada casa cuesta 2 UF. Y son 100 casas. Sí. No me alcanza, supongamos que eso, a ver, no, una UF cada casa y son 100 casas. Entonces le colocamos la cantidad. 100 casas. Y acá nosotros le colocamos unidad, ¿cierto? Unidad, cantidad, 100 casas y precio en UF, 1. Y son 100 UF. Y nosotros guardamos. ¿Ya? ¿Y ese mide área no? ¿Mides? ¿Mide área no? Mide avance. Mide Siempre avance. sí, porque es por estado de pago. Ah, Siempre sí. Ya, ahora nos queda en blanco. Nosotros podríamos aquí ingresar, nos quedan 27 UF en esa partida. Podríamos pintura puerta, un ejemplo. Pintura puertas. Descripción, la misma. ¿Pintuta le puse o no? Pero está cambiando automático. Sí. Ya, pintura puertas. Y le colocamos acá supongo que son Ya, pues, 27 puertas. Sí, para poder completar la loca, ¿no? Una de las 27 y guardamos. Si yo vuelvo, si ustedes se fijan, acá, ¿se fijan que esto estaba vacío? sí. Y ahora está lleno. Y me aparecen las líneas de... Y generalmente lo que te pido yo cuando voy a hacer el contrato. Cuando tú me Cuando dices... digo la cantidad 100 y cuánto... Tú me dices, ¿cuánto voy a avanzar en esta línea? Tanto. ¿Cachai? Ya. La mecánica. Entonces esa es la línea que tú creas y que después a esa línea tú le das avance. Sí, no, pero por ejemplo, cuando yo te pedía, por ejemplo, los informes de los estados de pago por tu contrato, ¿Qué? es esto mismo casi. Sí. Porque me está dando ahí la cantidad, el Detalle. precio de valor, preferencia que la otra tiene los avances. Claro, el otro es el estado pago, pero este es el subcontrato. Entonces, si ustedes se fijan ahí, aparecen los montos por cada una de las líneas, el total del contrato. Supongamos que este es el contrato. Hay contratos de 2 líneas, hay contratos de 1 línea y hay contratos de 100 líneas. Sí. Dependiendo de la magnitud del contratista y de las pegas que vaya a hacer. Claro, en este caso. Casi siempre urbanización o carpintería son largos. Sí. No, en el caso de, por ejemplo, en este caso, claro, tiene 1000 líneas. como, por lo menos, ya sus contratos medio aquí distintos. Claro. Entonces, tenemos el contrato listo y lo que hacemos nosotros es ir acá a la primera, antecedentes generales, y se nos desplegó esta ventana. Despachar. Entonces nosotros se lo vamos a despachar al administrador de contrato. ¿Ya? En este caso. A Flavio. Supongamos que Sonda es el administrador de contrato. Y se fue. Si yo me voy al workflow dependiente, y le pongo incluir expediente de los que he participado, está el subcontrato de Yeso y Pinturas Valenzuela para visación del administrador de contrato que se llama Sonda. ¿Ya? Ah, ya, la persona. Ya, ese- Este es el workflow dependiente. Aquí es donde yo le hago seguimiento a los Los subcontratos y a los estados de pago, a todos los documentos que se generan en general por sistema. Puede ser orden de compra, todo. Ya. Pero nosotros aquí yo defino, por ejemplo, con mi perfil, lo que yo creé, pincho, por ejemplo, y incluyo expedientes en los que yo he participado. Entonces aquí, si lo tiene Cristian me va a aparecer Yeso y Pintura, aprobación, gerencia de construcción, Cristian Miranda. Entonces, Cristian no me lo ha aprobado. Vamos a ver, tarea es más o menos el cargo de la persona y la persona al lado. Y la persona va a ser quien lo tiene. ¿Qué lo tiene? Si yo lo he creado y ya no me aparece, es que me lo aprobaron. Pero mientras no me lo aprueben, va a estar acá. O en estado digitado, por ejemplo, cuando me lo rechazan, va a estar acá, el Yeso y Pintura, digitado, Francisco Geria. Y eso significa que me lo rechazaron.
o el administrador de contrato o Cristian Miranda. De todas formas me llega... En cambio la persona. En ese caso, por ejemplo, rechazó Cristian, va a aparecer el nombre Cristian en vez del mío. Claro. O a quien se lo suyo. Claro. Pero en el fondo te llega un correo avisándote que te lo rechazaron, los motivos y todo. Hay como un flujo bien claro. Ya. Después que ya se lo reenvié o lo despaché. Hay gente que depende de todas las aprobaciones. Por ejemplo, yo ponte que en algún caso creo un contratista. Por ejemplo, le damos complicado y todo. Se lo envié y lo puse que lo revisa Flavio, ¿no es cierto? Después de lo tiene que revisar Cristian. No. Álvaro. Y después hay dos visaciones, la visación del administrador y la visación del subgerente, y el único que aprueba es Cristian. Y en cualquiera de esos tres fases te lo pueden rechazar y vuelve a tu nombre. Y eso quiere decir que sale quién lo rechaza. Claro, o sea, pero el nombre acá sale, cuando te lo rechazan sale tu nombre acá. Ahora, tú igual tienes la posibilidad de ir acá a ver detalle. Por ejemplo, en este caso dejar uno que tenga ya, esta acá. Tú vas acá a ver detalle y te aparece la historia, por ejemplo, ver historia. Te aparece, ¿cachai? La historia, quién lo digitó, quién lo rechazó, todo el cuento. O sea, es como bien claro el sistema. Y cuando tú vayas acá a procesar también, porque la única vez que uno tiene que puede ir a procesar es cuando está rechazado, cuando está con el nombre de uno puede entrar a procesar. En este caso yo puedo entrar a procesar solamente los que tengan mi nombre acá. Yo no puedo ingresar a procesar los de Germán Palma, por ejemplo. ¿Te fijáis? Solamente Cristian va a poder procesar los que están a su nombre, solamente Álvaro los que están a su nombre, a no ser que alguien le haga una reasignación, ya que ese es otro proceso, ¿cachai? A través del workflow de administración dependiente, yo voy al caso y se lo reasigno a otra persona. Pero eso es parte de los atributos que tienen algunos usuarios. Ahora, ya se lo despaché al administrador de contrato. Voy a salir de mi usuario para poder mostrarles cómo funciona. Ya, se lo despaché. Supongamos que este usuario es Flavio, el administrador de contrato, y yo me voy al workflow dependiente, al administrador dependiente, y si ustedes se fijan, acá tengo el subcontrato que me enviaron a ver. Y el administrador se mete acá, dice procesar, y dice, a ver, revisa las retenciones, revisa si tiene anticipo, tienen 20%, o sea, del contrato es 1.421.000, revisa si tiene los antecedentes del contratista, que todo esté bien, ya, está bien, y o lo rechaza o lo despacha. ¿Ya? En este caso lo despacha y se lo va a despachar a su supervisor. Y en este caso podría ser Fernando Lazo, Álvaro Figueroa o el Mario Sáez. ¿O directamente Cristian? No. Siempre te va a abrir, al Flavio le va a abrir el menú para despachárselo a Álvaro. ¿Te fijas ya? Es que como hace un tiempo atrás no había supervisor. Claro, directamente a Cristian. En este caso yo se lo voy a despachar a Álvaro. En este caso Sonda va a volver a ser Álvaro. ¿Ya? Y Flavio se lo despacha a Álvaro y se va. Después Álvaro va a entrar al workflow dependiente y le va a aparecer visación supervisor. O sea, Álvaro va a abrir, mismo cuento, lo va a revisar, está muy caro, antes lo rechazo. No, está bien, aprobado. Y se lo despachan a Cristian Miranda. Si te fijas, acá aparecen solamente gente de gerencia. Te fijas que va cambiando los niveles. Acá no aparece Cristian porque cuando hicieron el módulo de prueba no estaba Cristian todavía. Ya. Y Sonda representa en este caso a Cristian Miranda. Y si te fijas, como va a aparecer en el sistema, ya va a aparecer acá, en vez de despachar,
va a aparecer otro desglose. Mira. Está para aprobación ahora, no para visación, Ya. porque es el último nivel. ¿Y esa aprobación qué es la? Cristian Miranda. Esa es la ya, esa es la. Y tú procesas acá y aparece el botón aprobar. Ya, No despachar. ¿Se fijan? Este es como ya cuando definitivamente lo aprueban. Ahí está. Y aquí, Medio siglo aprueban la. sí, por eso que se demoran tanto, son procesos largos, po, porque aprueban varias personas, por eso que hay ciclos que nosotros decimos ya, empiezan este estado de pago, tienen que aprobar en esa fecha, si no van a quedar fuera, porque tienen que aprobar todos, se rechazan, lo vuelven a hacer, ¿cachai? Igual es un cacho. Entonces, lo aprueban. Listo, se aprobó el contrato. Y cuando lo aprueban, desaparece automáticamente del workflow. Ya. ¿Ya? Y ahí tú das por aprobado. Ya, me voy a ir a mi menú de nuevo, o sea, a mi usuario. Ya, y ya nosotros hicimos el subcontrato, ¿cierto? Se generó la aprobación, estamos listos para generar los estados de pago. Ya les quedó claro cómo es el funcionamiento de los subcontratos, ¿cierto? Cómo funciona y todo. Ahora, después que ya es aprobado el subcontrato, tenemos la posibilidad de generar los estados de pagos correspondientes. Como primera indicación, ustedes se fijan acá, está con menú. Y el menú está diseñado de tal forma que nosotros podamos generar los estados de pagos que corresponden en forma lógica. Siempre en un subcontrato nosotros tenemos que verificar si el contrato tenía o no anticipo cuando generamos el primer estado de pago producción. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos el primer estado de pago de producción y no hemos generado el estado de pago anticipo, el estado de pago anticipo queda atrapado y no se puede liberar, y no se puede pagar, y no se puede eliminar. Entonces es un cacho. Entonces la precaución máxima, o sea, si hay un contrato que se generó con anticipo, el primer estado de pago debe ser de anticipo. ¿Ya? Entonces nosotros acá generamos el pago de anticipo. Pau, estoy en capacitación. Chau. Nos vamos a buscar la empresa prueba, la obra, y buscamos los estados de pago de anticipo. Y si ustedes se fijan, yo tengo dos subcontratos que tienen que ver con esto. ¿Se fijan? O que tienen opción a generar estado de pago de anticipo. Yo pincho el contrato que viene a colación, selecciono al usuario, asignar la tarea. En este caso vamos a dejar que yo, a mí como administrador de contrato, y se genera. ¿Ya? Cuando entonces lo estaba pagado acá, por ejemplo, ahí lo poní Flavio Bravo. Flavio Bravo. Ahora, esto viene parametrizado, o sea, tanto fue el contrato, tantas son las UEFs que están como tanto el porcentaje del 20%, tanto son las UEFs que corresponde pagar. O sea, por ejemplo, cada vez que voy a hacer un estado me conviene meterme el tiro directamente a este para ver si qué subcontrato todavía tengo por anticipo para generárselo ahora y no tener el problema de generar el estado de pago y quedar atrapado. Claro, pero generalmente uno sabe, pues uno tiene el control de a quién le puso o no pero anticipo. eso es cuando tú estés de principio a fin. Claro. Pero por ejemplo, si tú llegaste en un momento X o te lo entregan en un momento X y te cargo, te conviene estar adelantando hacer el estado de pago, meterte ahí. Se debería ver y preguntar al Flavio, mira, tengo estos anticipos que no se han pagado, ¿los van a pagar? ¿No los van a pagar? Y explicarle qué pasa. Porque por ende ya ahí no podría hacer el estado de pago tampoco. Claro, exacto. Ahora, yo voy y genero el estado de pago anticipo y me aparece esto. Y no me dejo. Porque el módulo de prueba. Ahora, ¿qué es lo que haría esto? Me abriría una ventana, me diría ya, desea asignar al usuario, despachar. Y se despacha. Y genera un estado de pago que es súper simple, dice anticipo, bla, 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 que no tiene ninguna trascendencia, y eso se paga. Después que ese estado de pago tiene que pasar por el mismo ciclo.
Flavio, Álvaro, Cristian, aprobado. Pero todo era bueno. Listo. Ahora, si nos vamos, aquí lo Es vamos, más simple que porque usar el estado de pago. claro, aquí lo vamos a tener que dejar atrapado porque no me va a dejar generarlo, pero nos vamos a ir de inmediato, vamos a seguir con el menú. Si ustedes se fijan, estado de pago, este son el estado de pago de evolución de retenciones que no se ve hasta el final de Al final de la hora. la obra. Y el estado de pago individual. Hay dos formas de generar estado de pago. Es una forma 1 a 1 ingresándolo en el sistema, que es este menú de estado de pago individual, o registro masivo de estado de pago. ¿Ya? El que tú nos pasaste era la empresa en Era masivo. Ya. Si tú te fijas, esto es de parador de Fontana, vamos a ir a la empresa de prueba. Buscamos. Y el último debería ser el contratista que nosotros creamos. Aquí está. Y nosotros decimos ya, tiene 2.561 web. Si nosotros nos vamos acá, nos va a aparecer el contratista que queremos hacerle un estado de pago. Sí. No nos va a aparecer un desglose al tiro, nos aparece solamente el contratista y el número del contrato. Ya, cuando nosotros abrimos el tema de cálculo estado de pago individual, nos va a aparecer, como decía, el contratista con su número de contrato acá al costado izquierdo, el número verde y el rubro del monto y todo. Nosotros presionamos acá el número verde y se nos va a desplegar la pantalla donde, mira, si te fijáis que como no está configurada la empresa de prueba, no existe valor diario para la generación del como es en UF. Entonces el sistema arroja ese error. Ya. Si ustedes se fijan, aparecen tres pantallas. Datos generales, que es lo primero que aparece del contratista, Prácticamente lo que hicimos en un principio. y actividades y avances. Y en actividades y avances aparecen las líneas que tú vas a pagar. Entonces, para pagar una línea a través de estado de pago individual, tú vas y pinchas el número verde que aparece acá y automáticamente me va a pasar abajo el valor. No sé si me va a funcionar ahora porque bueno, como está en UF, pero intentémoslo. Si yo le coloco el avance actual de 100 casas, el contratista me hizo 50 casas. Siempre coloca el acumulado. Y no me deja porque no tengo un valor UF. Ya, pero mira, vamos a hacer algo. Vamos a elegir a otro contratista. Ese contrato después ya no se puede modificar. Ya, vamos a hacerle un estado de pago a este contratista, ¿ya? Que en el estricto rigor la operatividad es la misma. Y nos vamos a actividades y avances y nos aparece la línea del colaborador. Dice que tiene 500 unidades a 1.200 pesos. Generalmente puede ser, no sé, ahora es colocación de solera. Pinchamos acá y nos aparece la línea, la fecha de medición que es hoy y el avance actual. En este caso no tiene avance actual. Entonces lo que nosotros le coloquemos va a ser el avance, anterior, o sea, el avance anterior. Ahí lo Entonces, bajamos a cero, ¿no? entonces lo que le coloquemos va a ser el avance total. Siempre. De la obra. Ahora, cuando hay un avance anterior, por ejemplo de 80, y tú en la obra tienes 100 avanzados ahora, porque el avance anterior fue 80, pero ahora ya llevas 100, tú aquí no le colocas 20, aquí le colocas 100. Ahora, pues digo, es siempre lo Total. acumulado. Siempre el acumulado. Pero después automáticamente te pasa al anterior. Sí, mira, Ya. fíjate. Es que aquí no se va a notar porque no hay. Pero en el caso que hubiesen 80 y el avance actual son 100, yo le coloco 100 y acá automáticamente donde dice cantidad me va a aparecer 20 y el monto a pagar por 20. ¿Ya? El sistema funciona así, el sistema hace el cálculo. No te hace diferencia. El sistema hace el diferencial y lo que tiene que pagar. Entonces yo aquí digo, le voy a pagar 50 soleras. ¿No voy, por ejemplo, a hacer un estado y volver a hacer otro tiro? Es que tiene que pasar por todo el proceso de aprobación. Ah, ya. ¿Me entendés? Entonces, cada estado de pago que tú haces tiene que pasar por todas las aprobaciones. Ya, pero igual lo vamos a hacer la aprobación. No. Pero no, a mí me queda claro de todas maneras. Sí, igual me lo recuerdo. Tanto cuando vemos el estado, igual lo hacemos manual.
Entonces, al final, claro, siempre colocamos el acumulado porque ya tenías el anterior y te hace el descuento automáticamente. Cuando tú colocas acá 50 te va a aparecer el precio a pagar y tú no colocas acá, sino que guardar. Tú tienes que guardar la línea o si no puedes perder todo lo que hiciste en el avance. Guardas y automáticamente te aparece esto con ticket y te aparece el precio acá. Y te desaparece la línea acá abajo. Y tú sigues con la otra línea, la creas, guardas y te sube. Después vas con la otra línea, la creas, guardas y te sube. Y te van apareciendo tiqueados hacia abajo todo lo que vas creando. Y después que ya tienes todo avanzado de ese subcontrato, le pones preliquidador. Cuando tú colocas preliquidador, se abre la ventana y te dice: desea enviar al administrador, y te abre la ventana fulano a Flavio y se lo envías. Y detrás de esa pantalla te va a aparecer otra pantalla donde te dice el precio total más el descuento de retenciones más el precio neto a pagar. Todo eso te lo da automáticamente. Sí, te lo va mostrando y tú tienes que fijarte que cuadre con lo que tenéis presupuestado a pagar y todo, ya listo. Y se lo despacháis al Flavio. Ahora, por ejemplo, en el caso acá, en el caso nosotros, por ejemplo, yo tengo entendido que la gerente hicieron el sonda con la misma requisito, mismo nivel de Flavio. ¿Ya? Entonces, al momento si yo estaba pago no era salir a probar por Flavio, era salir a probar por Don Álvaro. Que también se lo podría despachar a Flavio. Pero te da la opción. No sé si... Ese puede ser el punto, porque si están en el mismo nivel, asumo yo que solamente te Es que- va de Don Álvaro para arriba. Es que te puede dar el nivel de Flavio, pero te dan el rol de digitador. Lo que te tienen que dar a ti- Lo que te tienen que dar a ti es rol de digitador. Sí, no, Para- no por ese punto. Ahora no, claro, no sé cómo aquí es, claro. Ya, y se despacha la misma operatividad. Se va al workflow, ¿cierto? Va a aparecer acá en el workflow dependiente y te va a aparecer abajo el estado de pago y se procesa o se rechaza. Ahora, ¿qué es lo importante? Generalmente cuando te lo rechazan, de repente es más fácil anularlo y hacerlo de nuevo que estarlo cambiando. Muchos intentan cambiar y todo, de repente, bueno, si el estado de pago es gigante, cámbialo. Pero generalmente el estado de pago es más fácil anular, no eliminar. Lo anulas y se desaparece del workflow y lo vuelves a crear. ¿Ya? Eso es lo que es estados de pago individual. Y el otro es lo que yo les mostraba el otro día, que es el GPO, estado de pago, registro masivo de estado de pago. Y en el registro masivo de estado de pago lo vamos a hacer con el de la hora, porque esto no tiene incidencia si nosotros no lo cargamos. Le colocamos el proyecto, la empresa, usuario asignar, puede ser yo, puede ser Flavio, en este caso Flavio. El periodo siempre es el inicio de la obra. ¿Cuándo inició esta obra? Como en el 1 de junio del 2014. Sí, mayo, julio. 1 de julio. Sí, vamos. Ya, supongamos que empezó el 1 de julio. Julio 2014. Y la fecha de paridad es el último día hábil del mes anterior. Y en este caso sería 30 de abril. Todos los contratistas, tú puedes descargar por todos los contratistas o por un contratista específico. Por ejemplo, si no queréis complicarte y no querías hacer todos los contratistas de una y querías hacerlo individual, los vais buscando uno a uno. Entonces, si queréis buscar el que tiene capa, ¿cuál es capa aquí? Capa. ¿Está capa o no? ¿Lo ven ustedes? Ahora... ¿Y sabes que hay esto también? No sé el tubo. Brillo. Tapia. Ya, Patricio Valenzuela, un ejemplo. Pero no, ya lo crearon del Patricio Valenzuela. Sí. Ya, Patricio Valenzuela. Y yo digo, quiero descargar el estado de pago de Patricio Valenzuela y voy acá. Y me aparece esto, lo guardo. Y si yo lo abro, aquí me aparece. Habilito contenido. ¿Por qué hay que guardar y no se puede llegar y abrir y imprimir? Es que no es para imprimir po. Ah, Este estado de pago tú lo guardas en el computador, lo llenas, en este caso. Dices,
Patricio Valenzuela, avance acumulado, no tiene nada, ¿cierto? Entonces este gallo ahora le vamos a dar un avance 200 en Yesuwincha. Ya, entonces es 5, ya, Sobre 50. 4, es que él le puso 5 el Flavio, ¿no? Ah, Como que, 5 casas ya. pero está como raro, no sé. Producción acumulada. Ah, es que ya le pagó ya esto el Flavio. Fíjate, tiene cantidad contratada y producción acumulada. Solamente le quedan disponibles acá. ¿Te fijáis? Ah, en pintura ya normalmente ya. Entonces, avance acumulado. Si yo le coloco 5, ¿qué me va a decir? Me pagó. Claro, estaba completo el otro día. Por eso no me dejaba. Yo le coloco 5 y te fijáis lo que pasa. 5, y te la pago 3. 3 y el monto por 3. ¿Ya? Y acá abajo el monto total. Entonces, ¿qué pasa? Yo guardo esto, lo guardo y posteriormente lo que va a pasar es que yo voy a ir al sistema, Examinar, lo examino, ya, sí. elijo el estado de pago, le pongo a Flavio Bravo, integrar. Ya, eso Y se va a ir al workflow de Flavio. Me gusta más este. Es básicamente, es que este es más operativo. Que el otro individual no lo usan mucho, pero es mejor este que el ¿Por otro. qué? Es que me gusta porque te queda el respaldo. Claro. ¿Buenos días? Otra vez, ¿Ya? Eso. Te dejé el teléfono. Espera, estoy grabando. ya no tengo versiones compradas de los estados que subió. Claro. Entonces, básicamente, esa es la operatividad. Después que ya creamos los estados de pago, obviamente nos vamos al workflow, revisamos que quién los tiene, le hacemos el seguimiento, si los rechazan porque están muy altos los Ahora, precios. por ejemplo, en el caso mío, ya pues yo no tengo todavía el acceso a sonda, a pasar a tratar porque hacen todo el deseo. Yo voy y te pido decir que Francisco Marcela, te doy listado los subcontratos que necesito y tú me descargas todos estos archivos. Me los entregas. Para yo llenarlo y en el caso de o entregártelo directamente a ti o entregárselo directamente a Flavio. Claro. Vale también porque prácticamente es el mismo trabajo. Exactamente. No sé si lo mejor. Mientras tanto que. Seguimos, nos falta la última como detallito que tiene que ver con el workflow, ¿cierto? Que nosotros le hacemos el seguimiento, vemos si nos rechazan o no, tenemos que estar atentos a eso. Esto, por ejemplo, ya yo lo subí, ya el día después, subí todos los estados de pago a la hora que corresponde, ya tendría que estar viéndolo ya por decirte mañana, en la mañana, llegar y revisar cómo le fue el estado de pago. Claro, y O- generalmente Cristian Miranda aprueba el día lunes a mediodía. Ya, o sea, por más que O sea, el día fue cierran a la hora, como a las 5 de la tarde tengo todos los subcontratos subidos. entre el viernes y el lunes Cristian aprueba. Va aprobando a la medida que le van llegando, va revisando y va aprobando. Pero el día lunes a mediodía él ya no aprueba. Es como el plazo fatal. Entonces, hasta antes del lunes a mediodía se Sí, pueden enviar todo. esta pago, pero tiene que enviarse para Flavio, tiene que ver los sugerentes, o sea, tiene que pasar por todo el flujo de aprobación. Pues entonces igual uno tiene que tener la preocupación del día viernes, mandar todos los estados de pago. No, igual, ya. Porque ¿Ya? en el caso de haber conversado al tiro con el administrador, cosa de que vaya al tiro probado por toda la línea Claro, directo. Pasa a exacto. ser como un acceso directo a un objetivo. Ya, eso es uno. Y después nosotros tenemos acceso a estos estados de pago como en gestión de proyectos, subcontratos, estados de pago, consulta de estado de pago. Y en consulta de estado de pago nosotros vamos a buscar la obra que ya se acabó y nosotros vamos a tener aquí todos los estados de pago desde que se Todo lo inició que la pasa. obra. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Calculamos. Por ejemplo, en el caso del proceso pasado, Hoy en la última fecha. esta semana se generaron los estados de pago, ¿cierto? ¿sí? Entonces, Flavio comienza a hacerlo el viernes, pero yo filtro por el día lunes. Le dais unos días de margen. 18, por ejemplo, 18 de... ¿Dónde está eso? O el 20. Eso se cursaron el 23. Ya. 20. El 20 de abril del 2015 hasta el 1 de septiembre del 2015. Entonces me va a buscar todos los estados de pago que estén generados entre ese margen de fecha. Entonces yo miro acá y, por ejemplo, si no he generado un contrato para un contratista, por eso que uno dice, no salió, po. No lo generaron. Porque no está ahí. Cuando me decía Tapia a mí, oye, no, si me dijeron que lo habían creado. No está, no se lo crearon. Claro.
Porque uno revisa entre los rangos de fecha que corresponde a ese proceso y no está. Entonces aquí tú ves tu estado de pago y también, aunque está en el workflow, también va a aparecer acá. Ya. Cuando tú lo creaste. Automáticamente cuando tú lo creas, aparece acá. La diferencia está que aquí va a aparecer en estado de pago, en estado digitado. Y no va a tener un número de control. El número de control, cuando se aprueba, se le asigna un número de control. Ah, a ver. Estoy en capacitación. ¿Ya? Ya, perfecto. Va a estar en estado de pago digital. Estos son todos los estados de pagos que se generaron. Y tú a su vez podrías, cuando ya los tienes creados, los puedes ya siendo en estado digitado o en estado aprobado, tú los puedes descargar. Tú te pinchas acá el botón verde y te aparece este símbolo de Excel. Cuando están en estado pago, en estado aprobados, te los va a bajar únicamente en PDF. Ah, ya. ¿Te fijas? Pero cuando están en estado digitado puede que te los baje y te dé la opción de bajarlos en Excel. Porque ahí no hay complejidad, pues no podéis modificar nada. Pues si tú tenías un estado pago en estado aprobado y te lo bajas en Excel y lo modificáis, no, pues mira, si está aprobado con más plata. ¿Está ahí? Entonces te lo bajas en PDF. Y esta es como la configuración que tiene el estado de pago y como tú lo vas a ver. ¿Cómo se llama? Si te fijáis aquí, te aparece el avance, te aparece en la retención 1270. y a pagar tanto. ¿Te fijáis que aquí aparece como que Valenzuela factura? 5.000. O sea, no sé quién era este, a ver, no me fijé. Este era Santa Teresa. Santa Teresa factura. Ya, por lo tanto a ellos le aparece a pagar 6 millones. O sea, aparte del Pero- estado de pago, Claro, se les pagaría. Porque no se lo retenía. claro, uno tiene que pagarle el IVA. Entonces la factura se genera por el total, por 6.109.000 en oficina central. Entonces, cuando sale el mismo monto es porque se le retuvo el IVA. Porque es IVA retenido. Pero eso depende de la Obviamente los subcontratos chicos solo iban retenidos. Sí. Bueno, en el fondo esa es la ciencia de este sistema.